noches, 8:45, momento de las noticias. Noval, y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. El director de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperensen, es condenado a cadena perpetua por ser autor del asesinato de un reo y coautor de otros 6. Bebé de 3 meses es rescatado luego de que fuera abandonado dentro de una caja de cartón en la zona 17. Corte de Constitucionalidad deja sin efecto provisionalmente gran parte de la ley de telecomunicaciones. Las municipalidades advierten que la normativa viola su autonomía. En Malacatrán, San Marcos, delincuentes se enfrentan a balazos con agentes de la Policía Nacional Civil. 6 individuos son capturados. En México, profesores roban prueba de aptitud de profesionales y las venden a sus compañeros por $1,000. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. En Ginebra, Suiza, el exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperensen, fue condenado a cadena perpetua por ejecución extrajudicial. Con información de la agencia de noticias Serigua y el corresponsal Diego de León Zagot en Ginebra, el Tribunal Criminal de ese lugar dictó sentencia contra Erwin Sperensen, ex jefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala entre el 2004 y 2007, por su coautoría en la ejecución extrajudicial de 6 detenidos y la autoría material del asesinato del reo José Abraham Tiniguar. La condena es una privación de libertad para toda la vida. Fue absuelto de cargos por la ejecución de 3 prófugos de la cárcel El Infiernito, por encontrar dudas razonables de la participación directa de Erwin Sperensen en la comisión de tales ejecuciones, a pesar que el tribunal consideró que Sperensen participó en la elaboración del Plan Gavilán, destinado a la recaptura de los reos que habían escapado en el 2005. El tribunal consideró que en el caso de Pavón, el cúmulo de pruebas materiales, así como los testimonios de varias personas, no generaron dudas respecto a la implicación del ex jefe policial. También resaltó el hecho que durante los interrogatorios, Erwin Sperensen respondió con generalidades, a pesar de que le formulaban preguntas específicas sobre el desarrollo del operativo dirigido a tomar el control del centro penitenciario. Sobre la responsabilidad material de Erwin Sperensen en la ejecución del reo Tiniguar, el tribunal estimó como creíble el testimonio del ciudadano francés Philippe Biret, quien durante la operación se encontraba en Pavón cumpliendo una condena. El tribunal indicó que las declaraciones de Biret fueron compatibles con los testimonios de otras personas, entre ellos agentes de la Policía Nacional Civil que estuvieron presentes durante el operativo, como funcionarios del sistema penitenciario. El asesinato de Tiniguar lo atribuyen los jueces a una rencilla personal entre este y el ex jefe de la policía. El tribunal señaló que sobre los hechos de Pavón decidía con entera convicción por las evidencias materiales, fotos, videos y reportes, y sobre testimonios preponderantes. No hay duda, dijo la presidenta del tribunal, Isabel Ecuendet, dirigiéndose a una sala de audiencias que escuchaba las conclusiones de los jueces con atención, en un ambiente en extremo tenso. Según los testimonios, incluyendo el de Javier Figueroa, el tribunal constató que a la llegada de Erwin Sperensen a la jefatura de la Policía Nacional Civil de Guatemala, ya existían estructuras criminales dirigidas por el entonces jefe de investigaciones criminales Víctor Soto y el asesor del Ministerio de Gobernación Víctor Rivera. Sperensen construyó un nuevo grupo, conformado por Javier Figueroa, entonces subdirector de la PNC, y los hermanos Benítez, asesores que fueron contratados directamente por el director Sperensen, al que nombraron los elefantes demoledores. Con esta sentencia culmina el juicio contra el ex jefe de la policía en primera instancia,
2 instancias más se avisoran, una a nivel cantonal y otra a nivel federal. Concluyó así un proceso que inició en el 2007, con la primera interposición de una demanda en contra de Sperensen en su cantón de origen, Solothurn, sobre los hechos ocurridos en la finca Nueva Linda. En el 2009 se agregó otra demanda en Ginebra sobre las ejecuciones de reos en el 2005 y 2006. Los asesinatos de campesinos de la finca Nueva Linda no formaron parte del expediente judicial por el que Erwin Sperensen fue sentenciado a cadena perpetua. Los hechos que se le imputaron a Sperensen fueron el asesinato de 7 detenidos de la prisión de Pavón, cercana a la capital de Guatemala, entre ellos uno por mano propia, con el agravante de que habría alterado la escena del crimen, con el fin de simular un enfrentamiento entre la policía y los presos, hechos ocurridos el 25 de septiembre de 2006, por lo que fue sentenciado a la pena máxima. Desde Costa Rica, donde realiza una visita oficial, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se refirió a la condena de cadena perpetua en contra de Edwin Sperensen. Aseguró que se respeta la justicia en cualquier parte del mundo. Yo quiero decirle que nosotros somos respetuosos de las instancias de justicia. En este caso lo hemos sido en nuestro país y por supuesto vamos a seguir siendo respetuosos también en este caso del juicio que se siguió en Ginebra y de la sentencia que hoy están dictando. Es lamentable, sí lo tenemos que decir, de que tenemos un caso abierto para, bueno, ya no abierto, en este caso él tendrá que seguir las apelaciones que pueda seguir, pero también a la exministro de Seguridad en ese tiempo está también siguiendo un caso en España y en Guatemala se siguieron también algunos otros casos a los funcionarios de ese momento del periodo 2004-2008 por la situación que se dio. El señalamiento es sobre muertes extrajudiciales y nosotros, vuelvo a reiterar, nuestra posición es de ser respetuosos de lo que digan las instancias de justicia. ¿Sabe usted? Ante la condena en contra de Edwin Sperensen, el grupo de apoyo mutuo Gama aseguró que si el juicio se hubiera realizado en nuestro país, habría tráfico de influencias. Luego que un tribunal de Suiza condenara a cadena perpetua a Erwin Sperensen por la ejecución de 7 presos en la cárcel de Pavón, el director del grupo de apoyo mutuo asegura que si Sperensen hubiera sido juzgado en Guatemala, habría existido tráfico de influencias para dejarlo en libertad. Seguramente si Sperensen hubiera sido juzgado en Guatemala, habría habido algún tráfico de influencias, por ejemplo. Así que el hecho de que haya sido procesado y sentenciado y condenado allá, significa que los derechos humanos ahora ya no se deben ver de manera nacional, se deben ver como una violación a la humanidad. Y ojalá que la legislación de otros países empiecen a actuar igual y cuando se cometa un crimen en Guatemala, no importa dónde esté el perpetrador, en donde sea lo agarren, lo procesen y lo condenen. Las reacciones por este caso se dieron en distintos sectores del país. Desde el sector empresarial, el presidente de la Cámara de Industria se pronunció indicando que las decisiones judiciales deben de respetarse. En general, desde el punto de vista de Cámara de Industria, nuestra posición ha sido siempre la de respetar los resultados de la ley, en este caso de los tribunales, pero repito, mantendremos el respeto a la ley, por supuesto. Dice usted, un bebito fue rescatado en la madrugada de este día, estaba en una caja de cartón en la zona 17, 3 meses de edad. Este bebé de 3 meses de nacido, que ahora se ve tranquilo en brazos del bombero voluntario, pasó momentos complicados que incluso amenazaron su existencia. Al pequeño, algún desalmado lo dejó dentro de una caja de cartón en la zona 16, en un terreno baldío. El bebé comenzó a llorar del frío. Llevaba varias horas a la intemperie, solo protegido por la caja. Un motorista repartidor de periódicos iniciaba su trabajo cuando escuchó el llanto. Comenzó a buscar e hizo el descubrimiento a tiempo. Inmediatamente llamó a los bomberos voluntarios y olvidó por minutos su trabajo. Y se quedó con el bebé en lo que llegaban los rescatistas. El pequeño fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional San Juan de Dios. Gracias a Dios, no tiene graves problemas de salud.
Él específicamente, a la hora de ser ingresado, los médicos lo evalúan, le realizan exámenes y determinan de que su estado es estable, él está sano, no tiene ninguna complicación de nada, él no tiene ni siquiera problemas respiratorios ni nada. Él, en el transcurso de la mañana, lo bañan, lo alimentan. Ya vino la Procuraduría General de la Nación, ya vino la Policía Nacional Civil, también ya la supuesta madre aparece, pero ya será de determinar por parte de las autoridades que procede. Pero en el caso del hospital lo van a evaluar para ver si procede quedarse más tiempo. ¿Y sabe usted, la supuesta madre de este pequeño llegó al hospital, dice que se lo robaron? Bueno, lo que pasa es que yo vivo ahí por la Cuchilla, estaba en el cuarto, dejé dormiditos a mis nenes y los dejé dormidos y me fui a comprar una sopa y le fui a llamar a mi esposo, no está lejos, no me tardé nada, 4 minutos, entonces vine yo y habían 2 patrones esperando el teléfono. Cuando yo regresé, la puerta estaba abierta, la había dejado cerrada con bloc. A él lo sacaron y se lo llevaron. No sé por qué motivo y por qué razón se llevaron a mi hijo. Porque se llevaron al bebé y lo iban a dejar en una caja. Y yo no entiendo con qué motivo y razón y por qué se lo llevaron. El bebé se lo llevaron, yo puse la denuncia y la policía vino rápido. Pero 2 de Metra estuvieron insistiendo. Pues se esperaba que él fuera mi bebé. A mí me llamó mi mamá diciéndome que había aparecido un bebé en una caja. Yo vine ahorita a verificar si era mi bebé y si es mi bebé. Desde el lunes a las 12:20. Por orden de la CC, 14 artículos de la polémica Ley de Telecomunicaciones han quedado suspendidos. La Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente algunos incisos y artículos de la Ley de Telecomunicaciones. La Asociación Nacional de Municipalidades, la Asociación de Alcaldes Indígenas y los jefes ediles, por su cuenta, interpusieron sendos recursos alegando que esa ley violaba la autonomía municipal. Según la CC, se corría el peligro de violar la Constitución. La Corte de Constitucionalidad dispuso suspender provisionalmente la normativa que está precisada en el segmento resolutivo de este auto. Entre los suspendidos se encuentra la obligación de instalar al menos 6.000 kilómetros de fibra óptica. Además, restituye a las municipalidades el cobro de arbitrios relacionados con la instalación de torres de transmisión. Esta era una de las cuestiones que los jefes ediles alegaban aduciendo que violaba su autonomía. Llegó a concluir en que sí hay una inconstitucionalidad notoria en la normativa que está suspendida y la posibilidad de causar gravámenes irreparables. Enfrentamiento armado entre narcos y policías, esto en Malacatán, San Marcos. En la aldea Mazagua, en Malacatán, San Marcos, agentes de la Policía Nacional Civil se enfrentaron a 6 delincuentes que no hicieron caso a la autoridad luego que se les ordenara bajar de 2 automóviles. Los vecinos de la aldea denunciaron que los hombres disparaban al aire. Estas personas poseían armas de fuego de 9 milímetros, calibre 9 milímetros, tipo pistola. Uno de ellos portaba un chaleco antibalas. En su interior le fue incautado un par de grietes, casquillos, posiblemente calibre 9 milímetros. Los agentes y el oficial que iba a cargo al momento de interceptar estos vehículos le marcaron el alto, utilizando el megáfono, el autoparlante, girándoles instrucciones que tuvieran su marcha, pero el conductor hizo caso omiso a la orden, por lo que volvió a reiterar la orden que en dado caso de desobedecer la orden, los agentes actuantes iban a utilizar la fuerza. Fueron detectados varios casquillos. Procedieron a la aprehensión de 6 personas, siendo los siguientes: el primero, Edwin Leonel Gómez Cifuentes, de 36 años, el segundo, Amílcar Francisco Monterroso Mendoza, de 35 años, el tercero, Vladimiro López Alvarado, 45 años de edad, el cuarto, Wilmar Mariano Sandoval González, de 36 años, el quinto, Jorge Alejandro Montes Carranza, y el sexto como Obed Pérez Rodas, de 44 años de edad.
Este segmento es presentado por Jaguar Energy. Seguimos trabajando para encender. Buenas noches y bienvenidos. Hoy es el día viernes 6 de junio. Es un gusto estar con ustedes y arrancar discutiendo las noticias más importantes ocurridas a lo largo de esta semana. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Buen viernes para ti y para todos. Pablo Hurtado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pedro Trujillo. Aniversario del desembarco de Normandía. Aniversario del 70 años. Qué impresionante, Pedro, ¿no? Yo no estuve ahí, pero me acuerdo. Pedro, no quiero hurgar en tu herida, pero te das cuenta que esa reina, la de Inglaterra, mira la edad y sigue trabajando. Sí. Sobre 60 años de servicio y la mujer no claudica. Pero por dos razones. A ver. Dos razones fundamentales. Una, porque en Reino Unido no hay jubilación. Y dos, y muy fundamental, porque no se fía del segundo a bordo. Claro. Que creo que eso es lo peor. Entonces va a seguir adelante hasta otros que se jubilan. Qué manera siempre de llevarle tu cariño a tu rey. No, a la familia real. Hay que verlo. Mira, los belgas lo hicieron, los suecos, como que todo el mundo lo hace. Tu nuevo rey me va a caer muy bien. ¿Por qué? Me parece que está muy preparado. Mejor que le caigas bien a la nueva reina, que lo que yo leo, más... lo que yo leo es que es el tipo más educado, más preparado para ser rey. Para de la historia de la monarquía española, española, historia sin de duda. España, que nunca alguien se había preparado tanto para llegar a ser rey. Y luego dicen también, yo jamás he hablado con él, pero dicen que es un tipo afable y agradable en términos generales. Yo he hablado un par de veces aquí en Guatemala cuando ha venido y claro, es una impresión, ¿no? Y creo no solo que es una persona afable y agradable, sino que además demuestra que realmente está preparado. Hablamos del nuevo rey de Felipe VI. Ahora, demuestra que sabe y creo que hará un excelente papel porque tiene todas las condiciones para ello. Bueno, luego, ¿verdad? Los tiempos y la historia demuestran A o B, pero yo que soy del trópico y de este lado, digamos, del Atlántico, la verdad es que no entiendo esa idea de las monarquías, no estoy de acuerdo con esa idea. Y veo un movimiento fuerte en España, digo fuerte, pero minoritario. Fortalecido en esta última semana también. Pero Paola, sigue siendo realmente minoritario. La gran mayoría, Partido Socialista y Partido Popular, acuerdan, por ejemplo, el nuevo fuero que se le va a dar al rey que pasa a jubilación, para que él siga estando exento de imputación, de cualquier tipo de imputación legal. De impuestos incluso. Ahora lo que yo me pregunto es, los socialistas, el PSOE, ¿no traiciona sus orígenes cuando sigue avalando la monarquía como modelo? Ellos entienden mejor que yo, por supuesto, pero bueno, esto hay un punto de inflexión en España, que es el golpe de Estado del 81. El golpe de Estado del 81, de alguna manera, el Partido Socialista renuncia a su republicanismo en beneficio de una monarquía constitucional. Yo entiendo que justificar filosóficamente una monarquía puede ser complejo, aunque en estos días se ha leído literatura para todo. Lo que sí está claro, más es indiscutible, es que los países más desarrollados de Europa, entre esos, casi todos son monarquías. Es decir, la monarquía como sistema, aun siendo difícil, no obstaculiza el desarro. Funciona. Y hay muchas teorías para ello. Casi todos, más no todos, porque el gran motor de Europa no es monárquico, es republicano, es Alemania. Francia tampoco lo es. Pero el Reino Unido, aunque el presidente francés Holanda, es casi un rey. Casi un rey. Yo pienso Suiza, que Reino Unido, Suiza de tan ingrata recordación en Holanda. este día en Guatemala, ¿verdad? Sí. ¿Qué les parece si arrancamos? Pero tu monarquía no tenía tan... Vamos, no es mía, ¿eh? Si fuera mía estaríamos hablando de Pedro I el Cruel, pero no es mía. Dicen que él mismo dijo Pedro el Cruel. Y por los casos de corrupción, yo creo que sin esos dos hechos no estaría tan empecinada ese grupo de la población española en llevar a discusión. No, en la población española hay dos grupos. Los republicanos de toda la vida, que apenas suman 100.000, y eso es el 0,1 o el 0,15% de la población, y la gente joven que ha vivido en monarquía. Eso es los grupos nuevos. La gente joven que ha vivido en monarquía... Que no conoció a Franco. Que no conoció evidentemente otro régimen. Yo viví en la época de Franco, y entre la época de Franco y la época de esta monarquía, la época de la monarquía es años luz de aquella época. Y yo viví bien en la época aquella, es decir, yo era un niño y no tengo de qué quejarme, aunque luego la historia te dice que hay muchas cosas de qué quejarse. La gente joven que ha vivido en monarquía y ha vivido parte de
de, si tú quieres, la corrupción de esa monarquía, como ha sido algunos, porque también han sido muy esporádicos de la familia real, la gente joven genera un rechazo a otras alternativas. Pero lo cierto es que no hay individuo en España de más de 35 años que no apoye sustancialmente. Los que se indignaron con los casos de corrupción habrá varios, digo yo. No, ahora, sí, pero sustancialmente hay un apoyo muy mayoritario. ¿Qué daño tan grande le ha causado el propio rey a su reinado y a su figura y a la propia monarquía con los episodios que hemos visto en los últimos años? Yo incluiría el de Urdangarín, Iñaki Urdangarín, su yerno, que de algún modo contó con su aquiescencia, por lo menos, para que participara en cosas inapropiadas, aunque luego la Casa del Rey le pidió que se separara. Yo creo que ese ha sido un daño... Mira, eso ha sido un daño, pero yo creo que es un daño menor por varias razones. Una, porque el propio rey lo sacó de ahí. Dos, porque vete a volar, todas las monarquías europeas tienen su debilidad. Si te vas a la de Mónaco, si te vas a la princesa o ya reina Magdalena de Suecia con su anorexia, si te vas a la británica con sus ríos de faldas y cuestiones. Claro, una monarquía que se perpetúa en el tiempo, que tenga un granito de pimienta en 40 años, pues es factible. El problema es cuando los granitos de pimienta ocurren en 3 o 4 años. Pero la propia imagen del rey estaba deteriorada también, a partir de lo de sus amoríos, sus cacerías de elefantes. Y mira, una cosa que no se ha dicho, a partir de que entra el rey nuevo, el concepto de familia real desaparece. Y la familia es el rey, su esposa y sus 2 hijas, se acabó. El resto queda fuera y el propio rey, de su pecunio, de su asignación, tiene que mantener a su padre. Ahora la familia real está imbuida de todos estos elementos que generan rechazo. Entonces hay mucha cosa de simbolismo también. Yo creo que en el momento iba a ser una cosa no traumática más allá de... Sí, porque la asunción de él va a calmar muchos de estos resquemores o rechazos que ha generado el padre. Aunque parece haber en España en ascenso una corriente de izquierda republicana que reclama la abolición de la monarquía. Como dije al principio, es minoritaria en ese momento, no sé cuánto pueda crecer, pero en sociedades altamente urbanas, con tanto desarrollo como una española, esa corriente podría crecer. Veremos si ocurre. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de asuntos más guatemaltecos, aunque no precisamente desarrollados en Guatemala, sino en Europa, como dice Claudia? ¿Quién nos plantea el tema? Yo les voy a plantear el tema. Esta mañana todos hemos notado que Erwin Spencer, que fue director de la Policía Nacional Civil en Guatemala, fue condenado a cadena perpetua por ese tribunal de primera instancia o de sentencia de Ginebra, en Suiza. Erwin Spencer ha sido hallado responsable de 6 ejecuciones extrajudiciales en la cárcel de Pavón, de una ejecución de uno de los prisioneros de manera directa, aunque ha sido absuelto de la ejecución extrajudicial de 3 prisioneros que habían escapado de la cárcel El Infiernito y que todos fueron capturados y luego aparecieron ejecutados. Vamos a discutir sobre la sentencia, las reacciones que se han hecho sentir, escuchar y decir acá en Guatemala. Me llama, por ejemplo, la atención. En las redes sociales hemos visto cómo se manifiesta un rechazo hacia una sentencia contra un director de Policía Nacional Civil que se animó, dicen los usuarios, a ingresar a una prisión y a recuperar el control que había sido arrebatado por los prisioneros. Una acotación sobre este punto y dejo a mis compañeros hablar. El Tribunal de Sentencia de Ginebra ha concluido que no existió un enfrentamiento entre prisioneros y autoridades, sino que más bien las autoridades entraron en un plan para recuperar el control de esa prisión, pero en medio de ese operativo, un escuadrón que, según los encartados, pertenecía al Ministerio de Gobernación, irrumpió a mitad del operativo policíaco para seleccionar a los prisioneros y ejecutarlos deliberadamente. Yo quiero comenzar haciendo tal vez una comparación en esa defensa que hace la ciudadanía de que la policía mató a criminales. Esto que hacía alusión Claudia, que la ciudadanía dice que fueron casi que los redentores porque nos libraron de esos salvajes criminales. Creo que permeó también el mensaje en el gobierno de Óscar Berché, que este operativo llega a rescatar el penal de las mafias que estaban ahí incrustadas, que es totalmente cierto. Había narcotraficantes, secuestradores, extorsionistas, ladrones, que estaban operando desde ese penal hacia el resto del país, que permeó tanto
ese mensaje de somos redentores, en el que se afincó incluso la campaña presidencial de Alejandro Yamatei, en la que se vanaglorió en su momento al gobierno de Óscar Bechet, que la ciudadanía está esta parte de la ciudadanía en un momento en el que no hay espacio para que escuche otra versión. Y a mí eso es lo que me parece más lamentable. Yo creo que Guatemala va a estar lista para juzgar ejecuciones extrajudiciales cuando sus ciudadanos entiendan que eso no se justifica bajo ninguna circunstancia, aunque estemos hablando de los peores criminales del país, no se justifica que la policía, que las altas autoridades de seguridad ejecuten a los reos en vez de llevarlos a su sistema de justicia. Yo creo que es lo más lamentable de todo, porque lo pasado, pero me preocupa tanto que las reacciones sean en ese sentido de tanta intransigencia. Mira, yo, a medida que tú hablabas de las reacciones, y yo es toda la razón del mundo, me estaba acordando de los sucesos que Paul Johnson describe en su libro Mother Time, cuando los norteamericanos antes de la Segunda Guerra Mundial a los japoneses los metían en campos de concentración en las ciudades. Y era una cosa perfectamente aceptada. El Ku Klux Klan mataba en Estados Unidos y era una cosa perfectamente aceptada. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que si nosotros ahora juzgamos aquello, lo llamamos criminales, racistas, desgraciados. El tema es cuando descontextualizamos los sucesos del tiempo o del lugar. Entonces, yo que soy europeo, si a mí me dicen, no, mire, el director de la policía o lo que sea, ¿verdad?, entra a una prisión, mata a 6, yo me rasgo las vestiduras, porque a medida que a mí me están hablando, mi cerebro está fabricando una idea de lo que me transmiten conforme a mi experiencia de vida. Claro, cuando a un suizo le dicen eso, se debe de rasgar las vestiduras. El problema es, y esto no justifica, porque te di la razón al principio, el problema es cuando uno viene aquí y ve cómo funciona una prisión. Eso no justifica lo otro. Pero estarán conmigo que es absolutamente distinto la manera, el prisma, el color con ese ve. No es justificable, como no era justificable el Ku Klux Klan, pero existía y era consentido. Entonces, cada sociedad vive su tiempo, y nosotros estamos socialmente retrasados respecto a comprender que la vida de un ser humano vale por sobre todo, pero todos, porque diariamente ahí en las calles matan a 6.000 personas, unos a otros, a tiros, entre ellos gente muy ilustre, que se toma 3 tragos, saca la pistola por la ventana, dispara y se echa 2 y no les importa quiénes son. Yo estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo Pedro. Pienso que, que en términos generales en Guatemala hay una enorme irresponsabilidad de quienes han dirigido nuestro Estado en materia de seguridad y en materia de sistemas penitenciarios. Todavía el día de hoy, la cárcel, el sistema penitenciario está infestado de poderes ilegales, clandestinos, mafias allá adentro. Señores, vimos lo que hacía el señor Lima, es que lo hemos dicho con todas las palabras del mundo, y no parece haber poder humano que sea capaz de ponerle coto a este tipo de abusos desde la prisión, cobros a otros reos por cualquier tipo de servicios, la comida, se vende prácticamente hasta financiamiento de campaña, hasta las camas, y además se permite que desde la cárcel salga financiamiento de campaña y que se le presten vehículos a la campaña de un diputado, bueno, el señor Galdames, del que tanto se ha hablado aquí en este programa. Que es amigo del pueblo. Si no hemos sido capaces de resolver todo eso, ¿cómo no comprender que la ciudadanía, o que una parte de la ciudadanía aplauda que se acabe con esos malhechores que están adentro de las cárceles? Pero acabar con ellos es envilecernos igual que ellos. Y a mí me parece que lo que se está juzgando en Suiza, como lo que se juzgó en Austria y habrá de juzgarse en España, es justamente eso, que aquellas personas a las que la ciudadanía les otorga, mediante una orden presidencial, un nombramiento presidencial, la confianza de administrar bienes públicos y disposiciones públicas como el control de los reos, no pueden traicionar esa confianza entrando y asesinando, ejecutando, aunque es personas a las que ejecuten sean terribles, sean espantosas. Yo tomo lo que Pedro dijo acerca del Ku Klux Klan y de lo que Estados Unidos hizo en su momento con los japoneses, pero hay una gran diferencia con lo que Estados Unidos ha hecho con todos sus abusos, sus oprobios. Ha sido una sociedad capaz de autocriticarse. ¿Recuerdan ustedes que el autor de Civilización sostiene justamente por qué Estados Unidos se mantiene como imperio y que por lo menos esta generación ni la siguiente lo ve caer? Porque es una sociedad
es la única sociedad autocrítica en Occidente, que hace y deshace, pero que tiene la capacidad internamente de criticarse. Es decir, esto que estamos haciendo en este momento nosotros, que nos chocamos contra esa posición, que los ven a ellos prácticamente como unos salvadores, que en lugar de ser galardonados, son castigados con sentencias, no es una autocrítica. Yo estaba pensando mientras escuchaba a Juan Luis que más allá de la justicia, estos juicios debían de ser una reivindicación al derecho de la vida. Algo que acá nos cuesta mucho valorar. La valoramos a partir de quién es quién. Entonces, ojalá que todos estos procesos de justicia realmente vinieran a servirnos a nosotros, digamos, esa lección sobre lo que vale una vida, esté donde esté, ¿verdad? Esté en un vientre o esté en un calabozo, ¿verdad? Pero me preocupa lo que dice Pedro, cada sociedad tiene su momento. Es que así como lo planteas, pareciera que estamos bien retrasados todavía para que nos llegue el momento de darle ese valor a la vida por cualquier cosa. Sí, si lo quieres, a mí eso lamentablemente te digo que sí. Mira, pero en relación con lo que les he dado, Guantánamo. Sí. Ahí está Guantánamo. Justamente. Pudriéndose personas sin que nadie las juzgue. Ahí está Guantánamo. En una sociedad del siglo XXI. ¿Quién se cuestiona eso? Nadie. Bueno, aquí, José Mujica se lo cuestionó a Barack Obama. Cuando digo nadie, perdón, ¿me entiendes? No, es decir, ¿qué cuestionamiento hay que eso desaparezca? Ninguno. No te extrañe que dentro de 20 años Guatemala haga un Guantánamo. Los países que ya se han cuestionado Guantánamo, que ya se lo habrán cuestionado, harán una crítica dura de aquí. Pero lo estamos viviendo ahí enfrente. ¿Te parece algo más criticable que Guantánamo? Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir conversando de los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Estamos de vuelta en esta mesa y ahora vamos a conversar sobre otra sentencia, pero otra que provino de un tribunal de sentencia acá en Guatemala. Napoleón Rojas Méndez y Jacobo Salán Sánchez han sido condenados a 5 años de prisión con 3 meses, hallados culpables y responsables del delito de peculado. Usted recordará que ellos dos fueron los asesores más cercanos en materia de seguridad del expresidente Alfonso Portillo. ¿Por qué los condenaron? Porque los hallan responsables de la transferencia irregular de 30 millones de quetzales en efectivo provenientes del Ministerio de la Defensa y de acuerdo con los testigos, estos señores llegaron pasadas las horas laborales al Crédito Hipotecario Nacional con cajas donde los billetes iban en efectivo. Un cajero los contó y luego esos 30 millones se dispersaron a diferentes cuentas. Yo quiero que más que hablar sobre esta sentencia y sobre el castigo al que han sido condenados estos señores que van a apelar y que rechazaron, hablaron sobre contradicción de testigos, etcétera, etcétera, hablemos sobre lo que se ha logrado ventilar en estos juicios. Por ejemplo, el juez dice claramente que no quiere entrar en controversia con aquel fallo que por los mismos hechos absolvió a Alfonso Portillo. Segundo, por tercera ocasión se cuenta con el testimonio de José Armando Yort, quien declara a través de una videoconferencia. ¿Qué declara José Armando Yort? Poca atención le hemos puesto a esto que él dice. Cuando me ofrecen hacerme presidente del Crédito Hipotecario Nacional, yo digo, no tengo la mínima experiencia para dirigir un banco. ¿Qué le responde Alfonso Portillo y Francisco Alvarado McDonald, quien lo recluta? No te preocupes por eso, nosotros vamos a encontrar quien te apoye. Fíjense ustedes cómo se mueve la política y cómo él revela en estas declaraciones cómo el favor con favor se paga. Él dio 2 aportes de 600,000 quetzales a la campaña de Alfonso Portillo y de acuerdo con sus declaraciones esta fue la manera en que le retribuyeron. Y el tercer punto que quiero tocar son las dudas aún no aclaradas. De acuerdo con Yort, hay otra serie de personas que son recipientes de estos 30 millones que son desviados desde el Crédito Hipotecario Nacional. Entre ellas menciona al general retirado Francisco Ortega Menaldo, alguien que nunca ha enfrentado una acusación a un juzgado, mucho menos a un juez y a un fiscal por estos hechos. Y también hablaban del hijo de Ríos Montt, que era el jefe de finanzas del ejército. Que ya fue absuelto. Él sí enfrentó. Fíjate, Claudia, que yo tengo más preguntas que opiniones sobre este tema, porque lo que se ha quedado evidenciado en este juicio es que tomaron
30 millones desfalcados al Ministerio de la Defensa, los llevaron al Crédito Hipotecario Nacional y desde ahí salen a cuentas de George, que tenía serios problemas financieros y que prácticamente Portillo aceptó que le tiraran un salvavidas. Y que estos señores son los materiales, autores, más no los que tomaron la decisión. Ellos siguieron instrucciones. Mi gran duda allí es, bueno, está probado que desfalcaron al Ministerio de la Defensa, que utilizaron dinero para ser trasladado o utilizado vía el sistema bancario. Esto ya quedó probado, porque le dieron valor probatorio a las auditorías. A esto le dieron un valor probatorio, es que se parece al caso anterior que veíamos de Spericen versus el juicio Figueroa. ¿Por qué ese valor probatorio no sirvió en el momento en que Alfonso Portillo enfrentó proceso por peculado por el mismo caso? Y él es absuelto por mayoría. Ustedes recordarán que hay una jueza que se opone y es de aquellas circunstancias donde el voto disidente resulta más interesante que el de mayoría. Lo que yo tengo entendido es que su conducta no encuadra en el peculado porque él no era el responsable de dichos fondos. Mira, así de fácil. La sentencia de Portillo sustancialmente se cae porque el peritaje lo hace una especie de director financiero del MP, que es el acusado, y las juezas piden más pruebas y nunca se aportan otros peritajes. Pero hay una diferencia sustancial, salvo que yo me equivoque, en el juicio de Portillo, en este clave, York. York declara en el juicio de Portillo. Sí. Y cuando lo quieren traer aquí, ¿por qué hay esa resistencia norteamericana en que York manifieste todo lo que manifiesta aquí? Porque era el momento en que no se sabía qué estatus tenía en Estados Unidos. No se sabe aún qué estatus tiene. Porque York, lejos... sabe de qué vive el hombre en Estados Unidos. Bueno, pero hay una diferencia. El caso Portillo pareciera que estaba hecho, y así lo declaró Dalames en Honduras, para extraditarlo. O sea, ahí había una vía de extradición clarísima. Aquí no. Aquí hay una vía de condena. Y entonces lo que ves es los dos niveles de actuación de la justicia. George es un tonto útil. Es decir, es ese señor incapaz que lo pone. Parece que aquí es un pobrecito. George es un auténtico estafador. Claro. Mi pregunta es, ¿cuál es el estatus de George? ¿Sabes qué? Esa es una pregunta tan difícil de resolver. Conectado? ¿Dónde está? ¿En Estados Unidos? Yo te lo voy a contar. ¿Quién lo protege? ¿Quién Claudia, lo hace? Esa foto famosa de George, Claudia está enfrente de él y es la única que se le logró hacer cuando fue contactado. Te lo voy a contar Claudia, porque a raíz de las publicaciones que hicimos en el diario El Periódico sobre José Armando York, eso quedó siempre atado, digamos, al periódico. La última vez que encontré un problema de York en Estados Unidos, se encontraba él en Minneapolis. Estados Unidos, ni su sistema de justicia, ni su sistema de policía, ni la DEA, que fue quien prácticamente lo reclutó a él como informante, han respondido jamás oficialmente cuál es el estatus de York. Lo que yo te puedo decir es que no es testigo protegido, porque cuando estafó a un grupo de migrantes en Minneapolis a través de una compañía de telefonía celular, la oficina y la comisaría de ese lugar responde, él no es ningún testigo protegido. Él no está dentro de un sistema de justicia. O el Ministerio Público. Está pedida. ¿Por qué Estados Unidos no la concede? Es que hay mucha incertidumbre. Porque te voy a decir algo, porque es Estados Unidos y es Guatemala el país que pide. Bueno. Pero sobre todo porque entiendo yo que las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos ejercen una especie de protección sobre él, esa clase de cosas que ocurren interagencias o incluso intrasistema de justicia en Estados Unidos. Lo protegen porque él ha sido útil para ellos en diferentes cosas. A mí hay un hecho más que me parece relevante de este caso, tiene que ver con la gran cantidad de muertes. 6 por lo menos que se han producido antes de que se llegue a dar el proceso judicial para tratar de acallar, de desaparecer a testigos que podían ofrecer información concreta sobre los desfalcos, sobre el robo de bienes públicos que se dio durante la administración del Frente Republicano Guatemalteco. Uno de ellos es el caso de Raúl Serna, que fue envenenado con, recuerden, ácido arsénico, que le cocinó prácticamente el sistema digestivo y que llegó a morir al hospital Roosevelt y fue enterrado en la verbena como un cuerpo XX sin identificación. A mí me parece, él era encargado de las finanzas en ese momento, era una especie de caja chica, según entiendo. Él era el que manejaba, digamos, la plata y sabía y podía explicar perfectamente qué era lo que estaba ocurriendo. Es una iniquidad gigantesca. La muerte de ese señor, como la muerte de los otros testigos, requiere justicia. No es posible que en nuestro país... Solo una... Si estos señores no fueron los autores intelectuales, ¿quién les dio la orden?
Hay que un gran vacío entre un juicio y otro. Es que porque uno no tiene relación y ellos no fueron los que lo organizaron. Lo que sucede es que de acuerdo con las declaraciones de los testigos y del propio José Armando Yort, la gran cabeza de todo esto se llama Francisco Ortega Menaldo. Está en su declaración original, está en su declaración secundaria y en la serie de declaraciones que ha dado ante los juicios. Yo no he estado presente, pero tengo entendido que no ha referido, digamos, las órdenes como las recibió directamente de este general retirado, como tampoco ha referido que él seguía las órdenes del banquero y exfinancista del FRG, Francisco Alvarado McDonald. Yort identifica a estas dos personas como quienes le dieron todas las directrices de qué hacer, cómo hacerlo y hacia quién responder. Pero nunca han estado en los juzgados. Bueno, y al final el dinero nunca vuelve, solo tienen que pagar intereses ahora por lo desfalcado. No vuelve, y la pregunta es si 5 años son justos, son muy pocos, para haber participado en la desaparición de esos fondos públicos. El problema, si los fondos aparecieran, me parece correcto. El problema es que aquí hay muy poca pena y los fondos no aparecen. Ajá. Entonces, un señor que le ponen 5 años y se ha llevado 30 millones, es buen y negocio. Cumple 2, es un buen negocio. Perfecto. Ahora, el problema es, usted ha desfalcado 30 millones, de acuerdo, mire, por desfalco son 5 años. Y ahora, 5 más por cada centavo público que no aparece. Eso sería, pero ha pasado con todo. Pasó con este señor del Congreso que puso en el MDF, se pierde el dinero, hay un año, bueno, un año, ¿y el dinero? Sí. Hay el dinero se perdió, no, pues entonces por el dinero debería estar. Y qué bueno que recuerdas ese tema, simplemente un recordatorio. ¿Qué ha pasado con Rubén Darío Morales? El expresidente del Congreso que fue la gran persona que orquestó todo esto o que lo permitió, o que se benefició, y está tan tranquilo en la calle como... Cuya esposa cobró más de 300,000 quetzales de intereses por haber colocado esos fondos. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos. Muy bien, de regreso en este viernes vamos a poner 5 temas a discusión en 1 minuto, aunque mis compañeros siempre se pasan. Así que les recuerdo, 1 minuto, cuando esto suene pi, se acabó. Voy a ser severo, absolutamente severo. El primer tema que le proponemos es el siguiente. La Universidad de San Carlos someterá a evaluación a la primera generación de bachilleres para empezar esa nueva dinámica de formación en profesorado de educación que ustedes saben que durante el año pasado y el anterior trajo su cola. ¿Qué va a ocurrir? ¿Estamos ya en la línea correcta? ¿Ya no se habla? ¿Vamos bien? ¿Se va a adaptar el sistema a este nuevo nivel de profesorado? ¿Qué opinan ustedes? Tiene razón, Pedro, que ha habido una escasísima fiscalización social sobre la manera en que está funcionando el método. Pero para todos los guatemaltecos tendríamos que prestarle más atención porque es crucial la mejoría en la formación de los maestros que van a las escuelas. Y yo creo que precisamente el primer acto de auditoría viene ahora con estas pruebas de admisión que la USAC les va a practicar a la primera generación, porque van a ser pruebas idénticas a quienes les practican a todos para evaluar sus conocimientos y ver si son aptos para ingresar a la universidad. Tienen 2 oportunidades. Yo lo que les voy a decir es algo que tal vez no querrán oír, pero es la verdad. El resultado va a ser el mismo que aplica para la media de los que ingresan a la universidad o intentan ingresar. Tienen tan pésima formación que pierden las pruebas la mayoría. Bueno, vamos a ver entonces con estas opiniones qué ocurre en unos días. El siguiente tema que le proponemos es la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente 3 artículos de la Ley de Telecomunicaciones. Saben ustedes que es la ley que se aprobó, esa que se denominaba Ley Tigo, que es discutida, que incluía que era una amalgama de cosas de recorta, pega y colorea, que salió una ley, y 2 de los, o 3 más bien de las inconstitucionales nunca se aprobaron y ahora aparece la suspensión de 3 artículos. Una suspensión tardía en comparación cuando fueron presentados los recursos y cuando comparamos otros recursos que ha atendido más rápidamente la Corte. Ahora, ¿qué artículos son los que suspenden? ¿Alguien me puede decir, no los numerales, sino el contenido de esos artículos? No lo sé. Porque eso es importante conocer, decir que si se está tocando la médula del asunto, pero es ¿verdad? que todos los artículos que fueron impugnados no tienen que ver nada con lo de bloqueo de señales, sino con la autonomía de las municipalidades y el cuidado de la propiedad privada. Con el respeto a la propiedad privada, sí, exactamente. O sea, tienen que haber suspendido esos porque fueron los que fueron impugnados. Ahora, a mí me parece que debajo de este asunto lo que estamos viendo es un enorme conflicto
comercial, de orden comercial, y lo que se está disputando es el mercado metropolitano de proveeduría de Internet y de cable. Muy bien, pues con esas peleas empresariales sometidas a una ley, nos vamos con el tercer tema. El tercer tema es el vicepresidente Stein, o el señor Eduardo Stein, va a ser propuesto por el gobierno actual como candidato para dirigir la Organización de los Estados Americanos. Saben ustedes que el actual secretario general ya termina, que el señor Stein ya en algunos momentos se habló de las capacidades que tiene y de su currículum, y bueno, pudiera ser un buen candidato, y sobre todo este gobierno pareciera que lo va a apoyar. No dudo que sea un excelente candidato y que tiene todas las capacidades, que sería un excelente sucesor de Insulza, pero el caso de Espericen y la tara de que Guatemala cometió ejecuciones extrajudiciales durante su vicepresidencia le va a pesar al competir con la mexicana Bárcena. Le pesa todavía una condición más. Él era, entiendo yo, el jefe justamente del Gabinete de Seguridad cuando todo aquello ocurrió. Y mal que lo diga otro guatemalteco, pero pesa también el hecho de que nuestro país no tiene precisamente un peso específico en la región suficientemente grande como para tratar de reunir a su alrededor la mayor cantidad de votos, como sí lo puede tener México, como en su momento lo tuvo por supuesto Costa Rica para elegir a uno que se recuerdan que lo fueron a bajar del puesto. Pongámosle algo a su favor, fue el presidente de la Comisión de la Verdad de Honduras, amén de algunas otras cosas. El cuarto punto que le sometemos a discusión en un minuto es el siguiente. Se refiere a los lujos de Claudia Ochoa Félix, la emperatriz. Ahí ven ustedes algunas fotos bien llamativas que salen a la luz a través de una serie de fotografías de la Procuraduría General de la República, que ha recopilado, sobre todo esta señora se le señala de estar con los sicarios del cartel de Sinaloa. Entonces ahí ven ustedes pues unas piernas, unos labios y algunas cosas más que cuestan dinero ponerse de manera artificial, quitando la belleza o esto. Juan Luis ha quedado absorto. Ya estamos en el mismo. Ya estamos en el mismo. ¿Qué podemos decir de la emperatriz? Si ustedes ingresan a la página de Facebook de la Procuraduría General de la Nación de México, van a pasar media hora muy entretenidos al ver las fotos, la colección de fotos, el álbum de fotos de esta señorita. Yo digo que sí, me parece muy llamativo lo que ella se ha puesto encima, ¿no? No le van a dar cenas y me llama más la atención eso de que se pese en una balanza de oro, ¿no? Era una romana de oro lo que tenía ella. Vamos a ver nuevamente las fotos, no la entendí. Pero miren el nivel de impunidad en el que ella se mueve, vida más interesante que la de uno siempre, ha subido fotos de su hijo. Calculen la impunidad que ella tiene, la que ella se siente, la protección. Miren, yo creo que les da envidia. Un poco, Pedro, no se lo voy a negar. Tiene una foto de su marquesa, tiene una foto de su marquesa donde todos los productos son marquesa, Chanel. por favor, donde esté recostadita viendo el... Lo que pasa es que a mí esto me parece peligroso porque aquí en el país hay como dos que utilizan pistolas de tal y cosas de oro que comen esta cosa. Es que como se había animado, me han animado. Ahora quiero el quinto huevo. Ustedes no van a cenar hoy, se venga, vamos con el quinto, venga. El quinto tema que le proponemos, y el último ya, se refiere al famoso comentarista Pirulo, que pareciera que hay evidencias suficientes, o se muestran evidencias por parte de la acusación de que efectivamente pudo planificar y coordinar patrullajes de seguridad alrededor de donde se desarrollaron los sucesos que terminaron con la vida de Kevin Díaz, correcto. Entonces pareciera que hay indicios más consistentes que aquellos que él negó en sus declaraciones. Ojalá que toda la prueba en contra del Pirulo pueda ser documentada apropiadamente y resulte incontestable. De otra manera, a mí me parece que una condena para él pues puede ser muy débil, muy frágil, y más en este contexto de gran animosidad que produce el fútbol nacional, el mediocre fútbol nacional. Bueno, pues opino exactamente lo mismo, solo que nos remitimos nuevamente a la discusión del juicio y de la condena a Espericen. Sí. El valor de la vida. Estos procesos tienen que enseñarnos a nosotros sobre ese valor. Pero la apología del delito también, cuando alguien desde su autoridad o su liderazgo contribuye, en el menor de los casos, a asusar a la turba. Bueno, la vida vale sí, minutito, lo que vale la muerte, Octavio Paz. Decía Octavio. Lo que vale la muerte. La vida vale lo que vale la muerte. ¿Quién nos va a presentar a los candidatos a ganador yo quiero de la semana? A ver, yo creo que un candidato a ganador esta semana podría ser la Comisión Internacional contra la Impunidad. A ver si Pedro vota a favor o en contra. ¿Por qué? Porque podríamos pensar, como se ha inferido,
que hay investigación detrás de la condena contra los señores que movieron el dinero en el gobierno de Alfonso Portillo del Ministerio de la Defensa al Crédito Hipotecario Nacional, que permitió esa sentencia condenatoria de 5 años de prisión. Y le agregaría también que hay una investigación de que en cierta manera acuñó la de la Fiscalía Suiza, que terminó en condena para Erwin Esperis en esta semana. Una segunda candidata ganadora es esta escuintleca, con mucho orgullo guatemalteca, que está en Estados Unidos desde muy niña y ha ganado las elecciones primarias y buscará competir por un escaño en la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Sería la primera mujer que asciende a ese puesto y se le perfila como una ya latina lideresa en Estados Unidos, que puede crecer mucho más en su carrera política. Nuestra diputada en la colina. Me gusta esa candidata. La tercera es María Castro, exministra de Finanzas, que dice al presidente tiene oferta de trabajo y la está considerando. Prácticamente ella está fuera del Ministerio de Finanzas en un momento crucial de la recaudación, de la crisis en el presupuesto estatal, de la fallida intervención de aduanas. Y hablábamos ya de esto, el problema que tuvo ella al no incluir la ampliación presupuestaria en la discusión del préstamo de 280 millones de quetzales. En ese contexto, la ministra dice, yo me largo. ¿Quién creen que gana esta semana? Bueno, pues si quieren empiezo yo. Yo no, de Cicig y de Norma Torres podría echar un discurso, entonces me lo voy a callar de ambas dos. Yo iba a dar a María Castro por una razón. Porque creo que ella gana saliéndose, como ganó Balcel saliéndose de la UNI, que duró también de ministro poco, como ganó Gutiérrez saliéndose de la SAT. Funcionario público tiene que ponerle proa a su honestidad, y ella vino aquí, explicó las finanzas, y yo creo que se va porque no está dispuesta a que la mangoneen. Esa es mi percepción, a lo mejor estoy equivocado, pero como esa es mi percepción, yo voto por ella. Yo voto por Norma. A mí me parece que es digno de llamar la ganadora, que ha arrasado prácticamente. Leí que el distrito está compuesto por varias municipalidades o condados, no sé cuál sea la demarcación geográfica, pero su victoria es de verdad aplanadora, es una diferencia de 10% prácticamente, es decir, el 90% de los votos lo consigue ella y el 10% de su rival. Es una ganadora porque es una migrante, es un grupo minoritario, y hacerse camino en Estados Unidos y especialmente en la carrera política no es una cosa fácil. Yo también voto por ella. Yo voto por María Castro. A mí me parece que es una mujer de Estado, que es una funcionaria proba, técnica y seria, y me parece que es necesario reconocer a las personas que en nuestro país ejercen función pública de manera propia. Yo no voto por María Castro porque solo se va, y me hubiera gustado que valientemente ella dijera por qué. Bueno, en el mes del padre, 2 mujeres que ganan. Sí, yo tampoco la considero ganadora a ella, de verdad. Está bien, pero ustedes ya dieron. Pero ya votaron. Ustedes votan y luego rebotan. Votan y después ripostan el voto. Vamos a presentarles los candidatos a perdedor de la semana, a ver si estos también nos los rebaten nuestras compañeras. El primero, pues, es esa pareja de exfuncionarios del gobierno de Alfonso Portillo, Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas, ambos condenados por el desfalco de 30 millones de quetzales al Estado guatemalteco, 5 años y 3 meses de prisión para cada uno. El segundo candidato a perdedor se engloba en este conjunto de policías que han resultado heridos de gravedad o bien muertos en enfrentamientos o persecuciones. Es el caso de Pedro Aníbal Castillo Lara, quien, siguiendo un carro robado, al conductor de un carro robado, pues fue baleado y murió. Resultó herido, perdonen. El tercer caso de candidato a perdedor es el gobierno de la República, quien aún no encuentra una salida efectiva, convincente para los damnificados por la construcción de la represa Chixoy. Y en el cuarto caso, Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, que por enésima vez ha perdido su inmunidad. Adelante, señores, ¿por quién votan? Sí, me cuesta votar, de verdad. Bueno, voy a empezar yo, venga. Del Medrano, del gobierno con Chixoy y de los policías... Del gobierno de Chixoy también tendría mucho que decir, pero me callo. De los policías únicamente mi reconocimiento, porque hay que reconocer a los funcionarios que día a día se fajan en estas cuestiones, sean policías, sean PMT, y están peleando y dando, pero mi reconocimiento nada más. Yo creo que pierden los hermanos Sánchez. Eso sí es
creo que hay un broche, porque hay un antes y un después. No son Salán hermanos. Sánchez y yo ahí lo daría. Por y un antes Napoleón y un después. Rojas. Para mí marca un hito muy importante. Sánchez ¿Paola? y Rojas, sí, yo también creo que son los perdedores de la semana. Claudia Méndez. También Salán Sánchez. Muy bien, pues va a ser por unanimidad. Bueno, pues nada. Salán Sánchez Podríamos y poner Napoleón las Rojas. fotos otra vez de la pueden decir emperatriz. algo, no Podríamos digan- volver a ver las fotos de la Señores. emperatriz. Si ustedes querían seguir discutiendo Vamos a ese dejar tema, con las las fotos de la fotos. emperatriz. Los vamos a dejar con las fotos de la emperatriz. No crea que es por petición de Pedro o mía, ha sido Paola quien lo ha planteado. Que descanse usted, que tenga un feliz fin de semana. Con la foto y con la 38D.